nosotros hablamos de el proceso o de la bioenergética, estamos haciendo referencia a cómo así es que se forma la energía en el organismo. Y esta energía va a ser utilizada para toda una serie de actividades o, si quieren, diferentes tipos de trabajo que puede efectuar cada uno de los organismos vivos. Entonces, en esa idea, ahora vamos a puntualizar, les decía, algunas de las concepciones respecto al proceso denominado bioenergética. Entendiendo que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Puede ser de tipo químico, como por ejemplo la digestión, la reparación a nivel celular, el crecimiento de los tejidos. Si hablamos de trabajo de transporte, es el transporte a nivel celular que se lleva a cabo en nuestro cuerpo. O si hablamos de movimiento, estamos haciendo referencia a un trabajo mecánico. Todo este tipo de trabajo, es decir, los diferentes tipos de trabajo requieren energía para llevarse a cabo. Entonces, en esto está involucrado el proceso metabólico o el metabolismo, que se concibe como la suma total de las actividades químicas que se llevan a cabo a nivel celular. El manejo del material y de la fuente de energía que se lleva a cabo en las células también puede definirse como proceso metabólico o metabolismo. Este tiene dos tipos de reacciones. Las anabólicas, aquellas que están relacionadas con las reacciones de síntesis. Para que esta reacción se lleve a cabo, esta necesita acumular energía, es decir, requiere energía. Por eso es que hacemos alusión a que tiene un carácter endergónico. Para que se puedan formar estructuras más complejas, estas, de hecho, si están requiriendo energía, no tienen como característica ser una reacción espontánea. Contrario a ello, es lo que ocurre en las reacciones catabólicas o de degradación. Estas se caracterizan por liberar, por generar energía, por lo tanto tienen carácter exergónico. Partiendo de estructuras más complejas, van a liberar estructuras más simples. Estamos aquí hablando del catabolismo. Pueden, sí, ocurrir espontáneamente. Entonces, la relación de la energía está dada por aquella que promueve su formación, que es el catabolismo, donde las moléculas grandes se van a transformar en pequeñas. Y esta energía va a ser requerida para el proceso anabólico, es decir, partir de estructuras pequeñas para formar otras mucho más complejas. En el caso del proceso metabólico, tiene una estrecha relación estos dos tipos de reacciones o dos grupos de reacciones, vamos a decir. La obtención de energía química se puede realizar a partir de la captación de la energía solar, lo que vemos en los organismos vivos denominados plantas por el proceso de fotosíntesis. Entonces, la degradación de nutrientes ricos en energía están involucrados en el concepto metabólico, porque es a partir de ahí que vamos a requerir los componentes que se quieren para que nuestro organismo funcione. Si la necesidad del organismo es hacia una determinada molécula, entonces el proceso metabólico convierte las moléculas de los nutrientes en moléculas características y propias que requiere la célula para funcionar. Puede el metabolismo crear polímeros a partir de estructuras monoméricas, es decir, de las estructuras básicas que constituyen parte de las denominadas biomoléculas, como lo son los aminoácidos en las proteínas, los monosacáridos en los polisacáridos o carbohidratos complejos, los ácidos grasos en los triacilgliceroles o los lípidos simples que tienen carácter energético, los nucleótidos en las estructuras más complejas denominadas ácidos nucleicos. El metabolismo sintetiza y degrada moléculas que se requieren para que cada una de las células pueda funcionar. Y hay una estrecha relación. El proceso degradativo está conectado con el proceso de síntesis. Este proceso degradativo se va a llevar a cabo cuando nosotros ingiramos energía que tienen una composición variada.
Al producirse esa degradación se van a generar los componentes más pequeños o pueden degradarse completamente, por eso hablamos de degradación oxidativa, generando productos de excreción finales del proceso catabólico como son el dióxido de carbono, el agua, el amoníaco. En ese proceso se van a generar componentes altamente reactivos conocidos como energía propiamente, como el NAD en estado reducido, el NAD fosforilado en estado reducido, el FAT en estado reducido, que van a generar algunas reacciones directamente en la molécula de ATP. Si este proceso se conecta con lo que requiere nuestro organismo, estamos hablando de un proceso de síntesis, de generación, una vía anabólica, a partir del cual las moléculas pequeñas o precursoras de las denominadas biomoléculas en el organismo van a sintetizar estructuras macromoleculares, es decir, estructuras moleculares más grandes. Para ello, vamos a requerir gastar energía. Por lo tanto, los componentes que están encargados de ese transporte energético van a volver a su condición inicial, es decir, en estado que han sufrido un proceso de reducción. Entonces, esa es la interacción que produce y que se lleva a cabo todo el tiempo en nuestro organismo. El proceso metabólico va a partir de dos funciones básicas que requiere nuestro organismo. Una de ellas, para sobrevivir y funcionar, habíamos dicho de que es la ingesta de alimentos. Nosotros para sobrevivir necesitamos alimentarnos. Entonces, los alimentos que pueden tener diferente composición, estamos hablando de carbohidratos, como por ejemplo presentes en las papas, de proteínas, por ejemplo, presentes en las carnes, de lípidos, por ejemplo, presentes en la mantequilla, que son parte de los componentes de nuestros alimentos que ingerimos en nuestra dieta diaria. Entonces, al incorporarse, desde el punto de vista funcional, se va a llevar a cabo el proceso de digestión, que químicamente nosotros la vamos a asumir como un proceso catabólico, donde estos nutrientes que son para nosotros componentes energéticos, porque todos ellos van a degradarse a partir del proceso metabólico, generando moléculas más pequeñas y productos finales que constituyen componentes energéticos, como les decía, el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. En este proceso, todos los carbohidratos van a sufrir procesos oxidativos, van a degradarse, y no solo los carbohidratos, sino también los lípidos y las proteínas, a partir de los cuales van a generarse compuestos altamente reactivos considerados como energía química que se requiere para que se lleve a cabo el proceso de síntesis, donde las moléculas pequeñas van a ser utilizadas para generar estructuras más grandes que requieren las células, los tejidos o el mecanismo de conexión y transporte en nuestro cuerpo. Entonces, todo este ciclo o conexión del catabolismo con el anabolismo va a continuar produciéndose en la medida en que nuestro organismo lo requiera. Ahora, si nosotros hablamos del metabolismo, que estamos diciendo que es la transformación de las moléculas, y le incorporamos el término energético, entonces aquí nos circunscribimos a describir lo que sucede cuando las moléculas se transforman o con la finalidad de generar energía. Entonces, si hablamos del metabolismo energético, este se va a caracterizar por la ingestión calórica que proveen los alimentos. Todo este proceso tiene un mecanismo de regulación que se está efectuando en forma continua. Los procesos oxidativos van a permitir el uso de energía. La síntesis metabólica de reserva energética se constituye uno de los procesos que se lleva a cabo a nivel celular, preveyendo la falta de ingesta de alimentos y constituyéndose el medio en el cual nuestro organismo provee energía. La fijación de energía en el organismo se lleva a cabo fundamentalmente a nivel mitocondrial. Las pérdidas de energía se hacen también en forma de calor y este es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para mantener nuestra temperatura corporal.
Fundamentalmente, nosotros cuando hablamos del metabolismo energético hacemos alusión a los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos, la molécula de glucosa se constituye el principal combustible del organismo. Todas las moléculas en nuestro cuerpo van a tender a transformarse en glucosa para que esta glucosa, a partir del proceso glucolítico, pueda degradarse generando estructuras más pequeñas que en condición aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno, va a ser utilizado a nivel de la mitocondria para generar energía en forma de ATP. Pero puede esta ser utilizada también en condiciones anaeróbicas, es decir, donde haya ausencia de oxígeno. Muchas células en nuestro organismo pueden hacer uso de los carbohidratos para generar energía en ausencia de oxígeno, generando, por ejemplo, el ácido láctico como componente, o pueden también generar alcohol como producto de la degradación. Entonces, en ese sentido, la transformación de las moléculas están referidas a la generación de energía, por eso es que hablamos del metabolismo energético. Y cuando queremos hacer hincapié en la descripción de cómo así se forma la energía en el organismo, hacemos alusión al proceso bioenergético. Si desglosamos lo que implica este término, hablamos de energético en relación a energía, la energía que va a ser sintetizada en nuestro organismo, y hablamos de proceso como secuencia de reacciones químicas o vías metabólicas que se requieren para que la generación de energía se lleve a cabo. El organismo debe ser capaz de producir energía para tanto funcionar, estamos hablando del metabolismo basal, o para realizar ejercicio físico, es decir, el metabolismo de actividad. Este proceso energético se concluye con conjunto de reacciones químicas por el que diferentes moléculas, generalmente precedentes de la alimentación, van a liberar energía. Estas se llevan a cabo a nivel mitocondrial. Y el proceso bioenergético está constituido por 3 vías metabólicas: el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que nosotros hacemos relación con aquel proceso vital para nuestro organismo que viene a ser la respiración. Y cuando hablamos de la respiración se lleva a cabo a nivel celular, por eso es que hablamos de la mitocondria. Recordarán ustedes que la mitocondria se constituye el pulmón de la célula, donde se va a hacer uso del oxígeno que nosotros inspiramos para que a través de vías metabólicas, de secuencias de reacciones químicas, ese oxígeno sea utilizado para la generación de energía. Entonces, el proceso bioenergético está constituido por el ciclo de Krebs, que se lleva a cabo a nivel de la matriz mitocondrial, la cadena respiratoria, que se lleva a cabo a nivel de la membrana interna mitocondrial, y la fosforilación oxidativa, que tiene también la ejecución a nivel de la membrana interna mitocondrial. Entonces, cuando hablamos del proceso bioenergético de la síntesis de energía, nosotros en primera instancia vamos a describir cada una de estas vías metabólicas, empezando por el ciclo de Krebs, para que se conecte con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa y tengamos como fin común la generación de la molécula de ATP. Todo este proceso bioenergético se va a desarrollar en 3 etapas. La primera, que involucra la generación de la acetilcoenzima A como sustrato del proceso bioenergético. Aquí hay que hacer hincapié de que no es el sustrato exclusivo de este ciclo, lo vamos a ver adelante. Pero la mayoría de las moléculas va a tender a generar acetilcoenzima A para que se constituya el mecanismo inicial de la síntesis de energía. Y esta acetilcoenzima A proviene de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, fundamentalmente del proceso degradativo de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de la glucosa, que se constituyen los componentes básicos de las biomoléculas que nosotros conocemos. Entonces, la glucosa
que se constituye el principal combustible, decíamos, del organismo, a partir del proceso degradativo específico para su estructura denominado glicólisis, va a generar piruvato. Este piruvato va a degradarse para generar acetilcoenzima A, como lo hacen los ácidos grasos y los aminoácidos. Una vez generada la acetilcoenzima A, se cumple la primera etapa, que es su formación. La segunda viene a estar considerada por la oxidación completa de este sustrato, que es la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, que puede provenir de carbohidratos, de lípidos y proteínas, va a ingresar a la vía metabólica denominada ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, donde se va a degradar completamente hasta dióxido de carbono. Si hacemos alusión a lo que acabamos de mencionar, el proceso degradativo o la oxidación completa de la acetilcoenzima A hasta dióxido de carbono va a generar energía. Esta energía expresada aquí en electrones o equivalentes de reducción van a ser captados por coenzimas. Aquí estamos a partir de la liberación de reacciones de deshidrogenación que se van a liberar energía. Estos van a ser captados por las coenzimas, generando el sustrato necesario para que se lleve a cabo el siguiente proceso. Entonces, ¿qué vendría a ser? La transferencia de esos electrones a la cadena respiratoria para que se pueda llevar a cabo el siguiente proceso, que viene a ser la fosforilación oxidativa. Entonces, la tercera fase va a involucrar el paso de esa energía que se ha generado por degradación de la acetilcoenzima a la cadena respiratoria. En la cadena se va a producir esa transferencia de electrones para que se pueda conectar el proceso denominado fosforilación oxidativa, donde el fósforo se va a unir al sustrato denominado ADP para formar la molécula altamente reactiva considerada como energía en nuestro organismo, que viene a ser el ATP. Nosotros llamamos cadena respiratoria porque esta transferencia de electrones va a permitir que a nivel de la mitocondria se pueda hacer uso del oxígeno. Parte de esta energía que es liberada va a ser utilizada para que el oxígeno se una a los equivalentes de reducción y genere molécula de agua. En ese proceso se liberan pequeñas porciones de energía que sirven para que se lleve a cabo esta reacción química donde se sintetiza el ATP. Entonces, cuando estamos hablando de la generación de energía, el proceso bioenergético relaciona tres vías que son el ciclo del ácido cítrico, la cadena respiratoria y el proceso de fosforilación oxidativa. Partimos de la acetilcoenzima A, la cual al degradarse completamente va a generar energía en forma de ATP. Entonces, ¿cómo así se lleva a cabo todo este proceso y cómo se relaciona uno con otro? Es lo que hemos empezado a describir. Entonces, la primera vía metabólica o el primer componente del proceso bioenergético se denomina ciclo de Krebs, que se constituye una secuencia de reacciones diferentes, que en este caso son 8 reacciones, donde el oxalacetato va a actuar como aceptor de los carbonos que trae la acetilcoenzima A. La energía de oxidación se conserva en forma de NAD y de FAD, porque esos, a partir de la transformación de los denominados intermediarios del ciclo, se van a generar. Estos intermediarios de 5 y 4 átomos de carbono van a actuar también como precursores biosintéticos. Habíamos hecho referencia al carácter anfibólico del ciclo. Entonces, las reacciones químicas que están involucradas en el ciclo parten del oxalacetato, que se va a unir a la acetilcoenzima A para formar el citrato o el ácido cítrico que habíamos explicado anteriormente. El citrato genera el isocitrato, formando espontáneamente y de forma
transitoria el cisaconitato para generar el isocitrato, el cual se va a transformar en alfa-cetoglutarato, en succinilcoenzima A, la succinilcoenzima A en succinato, en fumarato, en malato, para regenerar la molécula del oxalacetato. Esta se constituye una vía metabólica de carácter cíclico. Partimos del oxalacetato y volvemos a regenerar la misma molécula de oxalacetato. Cada uno de los componentes formados son denominados intermediarios metabólicos, porque en la medida en que se van formando, pueden ser utilizados desde el ciclo en el proceso de su formación para ser utilizados en la síntesis de otro tipo de moléculas. O puede suceder también que una molécula como el alfa-cetoglutarato llegue al ciclo para transformarse y degradarse completamente en él. Entonces, estos van a constituirse diferentes componentes que estructuralmente tienen características diferentes y que se van a transformar en la medida en que cada una de las enzimas sufra un proceso de activación y pueda catalizar la reacción en la cual está descrita. Las enzimas involucradas pertenecen a diferentes tipos de grupos en las cuales son clasificadas las enzimas, que varían en relación al tipo de reacción en la cual van a intervenir. Estamos hablando de la citratosintasa, de la conitasa, de la isocitrato deshidrogenasa, del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, de la succinilcoenzima A sintasa, de la succinato deshidrogenasa, de la fumarasa y de la malato deshidrogenasa. Si ustedes observan aquí, todas aquellas enzimas que pertenecen al grupo de las oxidorreductasas y están involucradas en una reacción de deshidrogenación son las que van a ser responsables de generar la energía expresada y captada por una coenzima en forma de NAD en estado reducido. Esta deshidrogenación que se va a llevar a cabo aquí, estamos hablando de una reacción de oxidorreducción, donde al liberarse hidrógeno se está liberando energía química. Esta energía, que no la vamos a expresar aquí en electrones, sino en forma de equivalentes de reducción, es decir, esta molécula se está transformando, está liberando energía expresada en hidrogeniones que se liberan. Entonces, estos van a ser captados por la coenzima NAD en 3 reacciones que provoca la deshidrogenación. Otra de las reacciones de deshidrogenación que se lleva a cabo a partir del succinato va a ser captado por la coenzima FAT. Entonces, estos se constituyen los componentes altamente reactivos, o si quieren ustedes, la energía que ha sido liberada en el ciclo va a estar expresada a partir de estas coenzimas. Pero si hablamos del ciclo, aquí también se lleva a cabo un proceso denominado de fosforilación oxidativa, donde se genera también un componente altamente reactivo como ser el GTP. Este GTP puede reaccionar con ADP para sintetizar ATP como molécula energética expresada y formada en el ciclo de Krebs. Entonces, si hablamos de las reacciones que se llevan a cabo en el ciclo, entonces vamos a tener que fundamentalmente está referido a la síntesis de energía. Pero algo de lo que no debemos olvidar es que el carácter anfibólico que tiene el ciclo se manifiesta a nivel celular en relación a cuál sea la necesidad de la célula que presenta en el determinado momento para participar el ciclo como proceso de síntesis o proceso de degradación de las moléculas. Entonces, esto se va a manifestar en cada uno de los intermediarios que van a intervenir o que van a ser formados en el proceso denominado ciclo de Krebs. Por ejemplo, el citrato puede ser utilizado para sintetizar ácidos grasos. El alfa-cetoglutarato se puede utilizar para sintetizar aminoácidos o para formar purinas y pirimidinas, que vienen a ser las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos.
la succinilcoenzima A, para formar la porfirina que es necesaria para la síntesis de la proteína que contiene el hemo en su estructura. También el oxalacetato puede formar diferentes tipos de aminoácidos y también estructuras pirimidínicas. Si hablamos de proceso degradativo, entonces el piruvato puede ingresar generando oxalacetato, o este oxalacetato puede partir también de el fosfoenolpiruvato, que es un intermediario tanto en el metabolismo de las proteínas como en el metabolismo de los carbohidratos. Generar oxalacetato, o podemos hablar que el piruvato genere malato y de esta manera incorporarse para que se degraden en el proceso denominado vía metabólica como ciclo de Krebs. No todos ingresan exclusivamente en forma de acetilcoenzima A. La mayoría de las células lo hace a partir de aquel proceso denominado degradativo. Entonces, cuando hablamos de la realización de una vía metabólica, implícitamente tenemos que relacionar el mecanismo de regulación. Recuerden que todo lo que se efectúa en nuestro cuerpo tiene un mecanismo de control, un mecanismo regulatorio. Cuando este es específico hacia el ciclo de Krebs, se va a realizar por las enzimas que vienen a ser claves como efectores alostéricos de modificación covalente. El flujo de átomos de carbono desde el piruvato hasta el ciclo va a estar controlado a dos niveles. Una, que viene a estar dada por la conversión de piruvato hasta acetilcoenzima A, que va a determinar la presencia de acetilcoenzima A para que ésta se constituya el precursor o el estimulador para que el ciclo se lleve a cabo. La entrada de la acetilcoenzima A al ciclo generando la síntesis del ácido cítrico o del citrato por activación de la enzima denominada citrato sintasa. Si no hay la síntesis del citrato a partir de la unión de la acetilcoenzima A con el oxalacetato, el primer componente del ciclo no se forma y con ello se inhibe la secuencia de las 8 reacciones que hacíamos mención. 3 factores regulan la velocidad de flujo del ciclo. Una, que nosotros hemos denominado la disponibilidad de sustrato como una regulación metabólica, porque este sustrato va a ser el estímulo para que se inicie el proceso degradativo. La inhibición a cargo de los productos acumulados. Si hay presencia de gran proporción de ATP en el medio, entonces no va a llevarse a cabo el ciclo para la generación de energía. La retroinhibición alostérica, que va a estar dada por la presencia del ATP, que va a ser uno de los inhibidores de la enzima citratosintasa. Si no hay la citratosintasa, no se une la acetilcoenzima A con el oxalacetato y por lo tanto tampoco se lleva a cabo el ciclo. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión a la activación de la enzima, también tendríamos que aquí mencionar algunas de las hormonas que están involucradas en la activación de estas enzimas. Entonces, eso constituye así de forma genérica lo que corresponde a el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs o también denominado ciclo del ácido cítrico, como una de las vías que forma parte del denominado proceso metabólico